Prepárense para enamorarse de esta rosa. Hoy vamos a crear una verdadera obra de arte floral. Esta belleza de 25 pétalos, hecha con cinta satinada y borde metálico, merece un envoltorio a la altura. Acompáñenme paso a paso mientras le doy vida a esta pieza única, la primera envoltura de una rosa eterna en mi canal. Necesitamos un pliego y medio de papel coreano, corta por la mitad. Te recomiendo usar un cúter para facilitar el corte. Dobla nuevamente y cortar. Toma una de las piezas, dobla de esta manera y vas pegando la cinta adhesiva. Coloca la flor para ir midiendo. Pero antes colocamos un pedazo de Tecnopor a esta altura del tallo y que servirá de base. Ahora sí pegamos el papel al Tecnopor. Dobla la otra mitad que dejaste del papel y cortar. Dobla nuevamente una de las piezas y cortar. Y haz un doblez así. Fijas con cinta adhesiva. Colócalo al lado de manera diagonal. Y fijas con la cinta adhesiva. Lo mismo haces al otro lado. Toma otra pieza y dóblalo formando como un tubo. Lo fijas con cinta adhesiva. Colócalo al lado y siempre pegándolo al Tecnopor. Para la parte delantera colocamos esta blonda, pero si deseas puedes agregarle papel seda. Le hacemos pliegues
y queda como un abanico. Pero antes de pegar, con una pieza de papel coreano, dóblalo en dos. Y corta. Dobla en dos otra vez. Y cortas. Lo colocamos sobre el tenopor en la parte inferior, rodeando todo el tallo. Le pegamos la blonda con silicona. Toma una pieza de papel coreano y dobla en forma de tubo. Lo arrugas un poco más abajo de su centro. Y colocas cinta adhesiva. Hacer 4 en total. Y colócalos sobre la blonda. Cortamos un poco el papel inferior y el tallo que sobra. Con una pieza más, dóblalo así. Pegar en la parte posterior. Así, de esta manera, escondemos la cinta adhesiva. Aplica una gota de silicona para unir el papel. Y acomodamos. Toma cinta satinada del mismo color de la rosa y rodear. Se aplica silicona a medida que vas dando la vuelta. Mejor dar 2 vueltas para esconder la cinta adhesiva. Haremos el lacito. Toma la cinta satinada y comienzas a enrollar hasta 3 veces en el dedo del medio. Y pasa al dedo pulgar y das vueltas 3 veces.
Pasas la cinta por el centro. Jalas por detrás. Lo introduces por encima y jalas. Para terminar, lo pegas en la envoltura. Y agregas una mariposita. ¿Qué te pareció esta técnica de envoltura? No olvides darle like y compartir este video si te gustó. Y suscríbete. ¡Hasta la próxima!